Como dijo Cristian, vamos a estar dándole continuidad a la serie que hemos estado viendo, serie que le titulamos Viviendo el temor de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo, ahora sí, un sermón expositivo, una porción concreta de la Escritura. Y durante estos 5 sermones quisiera traer un poquito de lo que hemos estado viendo. En primer lugar, si ustedes recuerdan, vimos que el temor de Dios es una doctrina bíblica. No es algo que como iglesia nos inventamos acerca del temor de Dios, sino que a través de toda la Escritura podemos ver que el testimonio de ella es que Dios quiere que vivamos en el temor del Señor. En el segundo sermón distinguimos 2 tipos de temores, que era el temor de terror y el temor reverente. Y es importante hacer énfasis en que el temor reverente es aquel que debe dominar la vida del cristiano. Es ese temor que le hace ver a Dios, admirarlo, admirar su santidad y caminar con Él. Y Edwin nos compartió acerca de la bendición de caminar en el temor de Dios. Y él compartió a través del Salmo estas bendiciones que tenemos en nuestras vidas los que tenemos el temor de Dios. Cristian nos compartió aquellas cosas que componen el temor de Dios. Y en el domingo pasado, y lo que vamos a estar viendo hoy, a lo mejor puede ser un poco de continuidad, estuvimos explorando lo que es el pacto, el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, en el que el temor de Dios, como vimos, no es algo que nosotros producimos, no es algo que nosotros podemos adquirir por nuestra cuenta, sino es una obra de Dios en nuestra vida. Es algo que Dios ha venido a traer a nosotros. Y en esta ocasión vamos a tocar otro punto muy importante acerca del temor de Dios. Y es un tema muy específico que tiene que ver y se llama la santificación. Vamos a estar viendo cómo el temor reverencial en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia se hace evidente por medio de esto que se llama la santificación. Y antes de entrar a considerar el pasaje, quisiera que distinguiéramos 2 puntos muy importantes que nos van a ayudar mientras vamos explorando o mientras vamos exponiendo el pasaje que vamos a predicar. Y el primero de ellos es, ¿qué significa santificación? ¿Alguien ha escuchado este término? Santificación o santo, que Dios es santo, que nosotros somos santos. La santificación, como mera definición, es el acto o es el proceso, y aquí yo le puse en mis notas, hacer énfasis en esta palabra, proceso, de adquisición de santidad. Es hacerse o convertirse en santo. Santificar es literalmente poner algo aparte para un uso o para un propósito especial. En otro sentido, en un sentido a lo mejor más religioso, es hacer algo santo o algo sagrado. Y a mayor profundidad, santificar es la acción que ejecuta un individuo al elevar una cosa o suceso o una persona y que la considera de mayor trascendencia espiritual. Y a lo mejor en el contexto que nosotros vivimos de la iglesia tradicional, puede hacer sentido esto de que elevamos cosas o sucesos a una categoría y los consideramos de mayor importancia o de trascendencia espiritual, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que tal día es santo, ¿no? O que el día de tu santo, o que ese lugar es santo, o que, por ejemplo, en la iglesia tradicional veíamos un lugar que tenía ciertas cosas que no podíamos tocar, que gente a lo mejor común no podía acercarse a ellas porque son santos, son cosas santas, están puestas aparte para un uso y para un propósito especial. Y en el Evangelio, como hemos estado aprendiendo a través de a lo mejor todo el año, si se acuerdan, comenzamos el año con una predicación que se llamaba ¿qué es el Evangelio? Vimos
en un grupo, en los grupos de casa, estudiamos qué era el Evangelio y encontramos ahí que Dios es santo. Y no vamos a profundizar en esto, pero Dios es el único ser que es santo por sí mismo. Es una característica de su naturaleza. Está separado de nosotros. Está puesto aparte de su creación. Pero nosotros, como es evidente, nosotros no somos santos. Nosotros tenemos o requerimos de que Él haga algo en nuestra vida, que opere algo, una obra en nosotros, para que nosotros podamos entrar en este proceso de adquisición de santidad. Y la santidad es entendida en la iglesia desde dos posiciones. Algunas comunidades toman una posición y algunas toman otra posición, pero si vemos el testimonio de la Escritura, nos podemos dar cuenta de que las dos van de la mano. Y la primera es que la santificación es posicional. Es una posición que ocupa el cristiano. Ya somos santos. Esta es una realidad en nuestras vidas. Y a lo mejor, y lo que le preocupa a lo mejor a algunos cristianos sería decir, bueno, pero ¿cómo es que ya eres santo? ¿Ya eres perfecto? ¿Ya no pecas? ¿Ya no hay luchas en tu vida? ¿Ya no el pecado combate contra ti? Y la cuestión de la santificación posicional tiene que ver con cómo Dios nos considera a nosotros los creyentes por medio de Cristo. El apóstol Pablo, refiriéndose a los corintios, si alguien ha leído acerca de la iglesia de los corintios, esta iglesia bastante especial en su comportamiento, el apóstol Pablo se refiere a ellos como santos. Les dice santos, amados, ¿sí? Es una posición que ya ocupan. Es una posición que ya Dios los ve así por medio de Cristo. Y la segunda perspectiva es que la santificación es algo progresivo. Es algo que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida cristiana. Y esto se refiere a la obra que se va completando por medio de la gracia y por medio de las decisiones que el creyente va tomando a través o después de su nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo da esta idea, si me acompañas ahí, en Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7 nos dice que Dios nos ha llamado, no nos ha llamado, perdón, a impureza, sino nos ha llamado ¿a qué? A santificación. Y en Filipenses 1:6, si tienes ahí tu Biblia, no la vayas a cerrar porque vamos a estar viendo algunos pasajes. Un pasaje muy conocido, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses lo siguiente en el verso 6. Estando convencidos precisamente de esto, y bueno, estoy leyendo la Biblia de las Américas, estando convencido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces podemos ver cómo la cuestión de la santificación o de la santidad, de cómo llegamos a ser santos, en la Escritura no es una contradicción, sino que va de la mano. Desde la perspectiva de Dios, Él ya nos ve santos. Él ha hecho una obra en nosotros, pero desde la perspectiva de la vida que ocupamos en este mundo, es un proceso que vamos pasando. Es una transición y es algo a donde nos dirigimos a perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Y este es el primero el primer concepto que quería que quedara claro, que es la santificación y cómo la vamos a estar viendo para cuando lleguemos al pasaje. Y el segundo punto es el deseo de Dios de santificarnos. El deseo de Dios de santificar.
Esto debemos entenderlo como esta obra que Dios hace de tomar la vida de personas y ponerlas aparte, como en la definición, para un uso y para un propósito especial. Él ha tomado la vida de los creyentes y ha decidido que por medio de su Espíritu Santo depositado en nosotros, nos santifiquemos. Y la declaración más grande de este deseo la encontramos en algo que Cristian nos predicó el domingo pasado, el nuevo pacto, donde es Dios mismo quien nos dice que va a poner su temor en nuestros corazones para no apartarnos de Él. Y en el Nuevo Testamento, como ya vimos en Tesalonicenses, dice que Dios nos ha llamado a santificación. A través de todo el testimonio de la Escritura nos vamos a encontrar con un deseo que Dios tiene de santificar, de tomar la vida de personas y darles un propósito especial, un propósito para sus vidas, ¿sí? Y aquí quisiera aclarar, no tiene nada que ver con que Dios quiere que seas exitoso, con que Dios quiere que llegues a ser una superestrella, no. Tiene que ver con que Él quiere que cumplas el propósito para el cual te creó. C.S. Lewis escribe en una de sus cartas, dice, y quisiera que tuvieras esto en tu mente cuando entremos al pasaje, dice, qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con ella verdaderamente, esta es irresistible. Lo voy a repetir. Qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con ella verdaderamente, esta es irresistible. El pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy se encuentra en 2 de Corintios, si puedes ir ahí en tu Biblia. 2 de Corintios, capítulo 6. Versos 14 al 18. Y el capítulo 7, verso 1. Teniendo estos dos conceptos, que es santificación, y teniendo claro que el deseo de Dios constantemente es el de santificarnos, el de apartarnos para su propósito, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, en el capítulo 7, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El título de este sermón es precisamente esta declaración del apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y para poner un poquito en contexto este pasaje, la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. Si ustedes han leído la iglesia de Corinto, era una iglesia que al apóstol Pablo le sacó varias canas verdes. Era una iglesia que luchaba constantemente con la mundanalidad, una falta de disposición de separarse de la cultura que los rodeaba. No podían dejar atrás esta forma de vida egoístas, inmorales y hasta paganas o idólatras. Y fue necesario que el apóstol Pablo escribiera para corregir esto. Y
una de las cuestiones interesantes de este pasaje o del contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo se encuentra defendiendo su ministerio, porque a la iglesia han entrado falsos maestros que han querido convencer a la iglesia de llevar una vida igual que la que llevaban antes de que el Señor los alcanzara. Entonces, el contexto de la carta es este. El apóstol Pablo les está haciendo un llamado a que consideren en sus vidas la obra que Dios ha hecho para que por medio de eso puedan separarse de aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Y algo que quisiera dejar claro mientras avanzamos en esto es, este pasaje, hermano, no es un pasaje evangelístico. O sea, cuando el apóstol Pablo hace una distinción entre el creyente y el no creyente, justicia, iniquidad, no es para llevar a los incrédulos a que vean su condición, sino que es un llamado a la iglesia a que contemple la obra que el Señor ha hecho en ellos en este nuevo pacto en el que ya nos encontramos. Amén. Entonces, como primer punto en este pasaje, quisiera referirme en el capítulo 14, en el verso 14, perdón. Dice, no estéis unidos en yugo desigual. Y por título yo le puse la incompatibilidad cristiana. Esta idea de que no nos unamos en yugo desigual está basado en Deuteronomio 22:9. Y vamos a considerar ahí Deuteronomio 22:9. Fue un mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y que es muy interesante ver el contexto de el porqué de este mandamiento. Dice el verso, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Y en el verso 10 le dice, no ararás con buey y asno juntos. Y les comento que es interesante porque si vemos todas estas leyes que el Señor le está dando al pueblo de Israel, o sea, esta cuestión de no siembres con dos semillas diferentes, no juntes un asno y un buey, y a lo mejor no sé si alguien de aquí es experto en el campo, en la siembra o en eso, pero yo no encontraba por qué, o sea, nunca he estado en una siembra haciendo esto, ¿no? Pero básicamente el mandamiento al pueblo de Israel es porque estos hombres, cuando el pueblo de Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, estos hombres nunca habían tenido tierras, no sabían cómo sembrar, no sabían cómo arar. Para ellos sería fácil decir, bueno, pues los burros aguantan carga, los bueyes están bien dados, son animales grandes, fuertes, pues los juntamos, ¿no? Y les ponemos un yugo. ¿Sí saben qué es un yugo? Para el que no sepa, un yugo básicamente es una vara, un palo grande que le ponían en el cuello a los animales y los amarraban uno con otro y tenían que andar juntos. Entonces la idea de no unirse en yugo desigual, el apóstol Pablo la trae de aquí del Antiguo Testamento, donde Dios le dice al pueblo de Israel, no puedes juntar un asno o un burro y un buey. ¿Por qué? Porque son de naturalezas distintas. Son naturalezas distintas. Cuando entres en la tierra que yo te voy a dar, vas a tener tierras para que siembres, vas a tener animales para que los críes, pero cada uno de esos animales tiene su propósito, tiene un propósito específico. ¿Sí? Entonces, era algo injusto, visto desde la perspectiva de alguien que se dedica a la siembra, es algo injusto poner a un burro y a un buey a quedar en la tierra juntos. Porque ni el burro tiene las condiciones físicas del buey, ni el buey posee la resistencia que un burro tiene. Entonces, después de esa clase de siembra o de no sé cómo se le podría decir, ese es el contexto del pasaje. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este pasaje que se refiere a qué? Al matrimonio. ¿Cuántos? Los que tenemos tiempo en la iglesia, ¿cuántos mensajes no hemos escuchado respecto a que no te puedes casar con un incrédulo? Y que este pasaje se trata de que no puedes tener un novio cristiano. No es el contexto del pasaje.
no tiene nada que ver con el matrimonio. El apóstol Pablo no está hablando acerca de que los corintios se están casando con incrédulos. Aunque el principio pudiera ser aplicable, no es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Reducirlo a esto sería desviarnos de su contexto. Él está hablando a la iglesia de que no debe mezclarse con estos falsos maestros. La cuestión de no unirse a ellos tiene que tomarse como un llamado, no tiene que tomarse como un llamado al exilio tampoco. O sea, no es un llamado a que tú te vayas a un monasterio, te conviertas en un ermitaño que no está rodeado de este mundo, que no se une, que no usa el transporte público, porque cómo me voy a unir ahí con los incrédulos. No tiene nada que ver con eso. Es una exhortación que el apóstol Pablo hace de no seguir el propósito que los que no conocen al Señor siguen. ¿Por qué? Porque enseguida de esta exhortación, el apóstol Pablo prosigue y explica esta incompatibilidad por medio de 5 preguntas retóricas. Ahí en el texto que estamos explorando, 2 Corintios 6. Vienen 5 preguntas después de este mandamiento. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión tienen la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué común tienen el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Estas son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no buscan una respuesta. No buscan que tú, por ejemplo, le contestes al apóstol Pablo cuando dice, ¿en qué tienen en común un creyente y un incrédulo? Y tú le digas, bueno, pues es que vamos a la misma escuela, tenemos los mismos trabajos, somos a lo mejor vecinos. No son preguntas que buscan una respuesta, son preguntas que quieren hacer evidente una condición. Y si pudiéramos enmarcar estas 2 cuestiones, por un lado, dice el apóstol Pablo, ¿qué tienen en común estas 5 cosas? La justicia, la luz, Cristo, el creyente y el templo de Dios. Y del otro lado, el apóstol Pablo enlista la iniquidad, las tinieblas, Belial o Satanás, según la versión que tú tengas, un incrédulo y los ídolos. Y él no simplemente les está diciendo o les está advirtiendo que no pueden juntarse estas cosas. O sea, no les está preguntando para que ellos digan, pues es que el apóstol Pablo dice que no debemos hacerlo. Lo que él está poniendo es una línea donde estas cosas son irreconciliables. Son irreconciliables, no se juntan. ¿Cómo puedes juntar la justicia y la injusticia? O sea, si tú consideras a alguien justo, el día que lo veas haciendo algo injusto, tú no puedes decir a uno, pues es medio justo. No, la luz y las tinieblas. ¿Cómo puedes juntar luz y tinieblas? Puede haber un acuerdo a menos de que seas físico cuántico y no sé, algo por el estilo, pero de manera natural, ¿puedes juntar luz y tinieblas en un mismo lugar? No se puede. No se puede. ¿Por qué? Son de naturalezas distintas. Son de naturalezas distintas. No puede haber un acuerdo entre ellas. El apóstol Pablo no simplemente les está haciendo un llamado, y otra vez lo quiero reiterar, no es un mensaje evangelístico. No está llamando a los incrédulos, a los que están en tinieblas, a los que adoran en el templo de los ídolos, a que se conviertan. Le está escribiendo a la iglesia que ellos se encuentran en una posición. Ellos se encuentran en una posición. Han sido trasladados de la injusticia a la justicia. Han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Qué armonía tiene Cristo, su Salvador, el que ha hecho esa obra de redención en ellos con Satanás? No tiene nada que ver con ellos. ¿Qué tienen en común un creyente y un incrédulo?
a dónde se dirige la vida, los principios y todo el propósito de vida del creyente. ¿Y a dónde se dirigen los incrédulos? ¿Cómo puedes unirlos? No se puede. Y el templo de Dios con los ídolos. Y esta imagen del templo es algo que vamos a estar explorando. Algo que creo que puede quedar muy claro es esto, la imagen del templo, porque me parece que bastantes de aquí de la iglesia han estado llevando el programa de lectura, ¿no? Bíblica. Vienen de leer a los profetas. ¿Quién viene de leer a los profetas? ¿Quién ya leyó a los profetas en este plan de lectura? Muchos de aquí. Y algo que debiste darte cuenta cuando leíste a los profetas fue la imagen que tenía el templo para el pueblo judío. ¿Qué imagen o qué representaba el templo de Dios para el pueblo judío? La cuestión del templo no era una figura solamente de identidad religiosa, era una expresión literal y material de la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque era a través del templo y del culto que se administraba que Dios tenía comunión, el único Dios verdadero. Y hay una total contradicción entre este templo donde el Dios verdadero, el único Dios que existe, que tiene manos, pies, boca, que puede andar, hay una contradicción entre este templo y el templo de los dioses falsos, porque simplemente ellos no existen, no existen. Entonces, la imagen del templo es cuando el apóstol Pablo se refiere a qué comunión puede tener el templo de Dios con el templo de los ídolos. Ni siquiera un judío pudiera imaginar, ni por la cabeza le podía pensar que pudiese haber una conciliación entre el templo donde la presencia de Dios se hacía evidente para ellos y el templo de un Dios pagano que simplemente era una edificación donde un pedazo de madera o un pedazo de piedra se le rendía culto. Es irreconciliable. Y como segundo punto, o como segundo subtema aquí en esta exposición, encontramos, después de esta incompatibilidad cristiana, encontramos la nueva realidad del creyente. Una nueva realidad en la que el creyente vive. Y esto lo encontramos ahí en nuestro texto. En el 16, verso 16, después de la pregunta, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y el apóstol Pablo escribe esto, porque nosotros somos, ¿qué dice? Templo del Dios vivo. Y como es común encontrarse en la forma en la que el apóstol Pablo se expresa, después de estas diferencias entre creyentes, los que temen a Dios, y que viven considerando el temor de Dios en sus vidas, Él lo lleva o lo eleva a un nivel más personal. Y acuérdense, no pierdan de vista esto, Él está hablando a judíos, Él está hablando a esta comunidad que se ha convertido y lleva este discurso a un nivel más personal y les dice, nosotros somos el templo del Dios viviente. La figura del templo, ya lo dijimos, es más que este símbolo religioso. Es el lugar donde Dios ha escogido manifestar su presencia. Era un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y esto no provenía solamente de una idea del pueblo judío. No era una idea que ellos construyeron el templo y dijeron, no, pues aquí es donde Dios se va a relacionar con nosotros, porque eso pues no haría ninguna diferencia entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Pero acompáñame a 2 de Crónicas 7:17.
Segunda de Crónicas 7:17 confirma esto. Salomón, después de construir el templo y cuando están haciendo la dedicación de Dios habla a la vida de Salomón y le dice lo siguiente: en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino, como pacté con tu padre David, diciendo, no faltará hombre que gobierne en Israel. Pero si vosotros os apartáis de mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y sirven a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que os he dado, y los echaré de mi presencia. Y echaré de mi presencia esta casa, hablando del templo, que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en un refrán y escarnio entre los pueblos. Hasta ahí, hasta el 20. Dice que si ellos no deciden de todo corazón servirle a Él y andar con Él, como el pacto que hizo con David, Él iba a echarlos de la presencia de la casa que Él ha consagrado para que su nombre habite ahí. Entonces, ves, la idea del templo no era una idea, una cuestión que los judíos o que el pueblo se hizo a sí mismo y que ellos se elevaron. Dios mismo había decidido relacionarse con ellos mediante ese edificio, mediante esa edificación. Y el apóstol Pablo está confirmando lo que aprendimos el domingo pasado respecto al pacto. Dios mismo ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para conocerle y para poder temerle. Es en esta obra en que el Espíritu mora dentro de nosotros y es posible únicamente mediante la santificación. Mediante la santificación. Que Dios tome tu vida y la ponga aparte, ponga su temor en tu corazón y te conviertas en templo de Él para que Él habite. Es la realidad en la que los creyentes ahora viven. Entonces, si tú te das cuenta de estas diferencias que el apóstol Pablo hace entre la obra de Dios y los que no tienen esta obra de Dios, se hace visible y se hace palpable mediante esto, la imagen del templo. Somos el templo del Dios vivo, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo avanza en este mensaje que les está dando. Y a mí me encanta este pasaje porque si tú te das cuenta, el apóstol Pablo cada vez va haciendo más personal el mensaje que les está haciendo. Cada vez lo va elevando a un plano más personal. Por un lado, hay diferencias irreconciliables entre los creyentes y los no creyentes. Por otro lado, hay una realidad ya palpable en nosotros cuando somos templo de Dios. Y por otro lado, hay 3 promesas o 3 realidades que trae consigo esta santificación o esta realidad de ser el templo de el único Dios verdadero. Acompáñame ahí mismo en nuestro pasaje de Corintios. Después de decirles, somos el templo de Dios, del Dios vivo, les recuerda que Dios les dijo lo siguiente: habitaré en ellos, andaré en ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿De dónde está tomando esto el apóstol Pablo? Son palabras de Jeremías 32:38. Jeremías, hablándole al pueblo, les recuerda que cuando este pacto de gracia se ha confirmado en ellos, el Señor habitará en ellos, caminará con ellos y ellos se volverán para ser su Dios y ellos su pueblo. Y vamos a detenernos un poquito aquí en estas 3 promesas o 3 realidades. Y digo promesas y realidades porque, por un lado,
desde la perspectiva del Antiguo Testamento, eran promesas. Ellos estaban esperando que Dios hiciera algo con ellos. Y por otro lado, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, les está diciendo que estas ya son realidades. Estas promesas ya fueron cumplidas en ellos mediante el nuevo pacto. Y la primera de ellas es esta que dice, habitaré en ellos. Habitaré en ellos. Él usa esta palabra habitar para distinguir esta relación personal de Dios con cada uno de los creyentes. Esto de habitar, quizá el apóstol Pablo toma esta palabra del Antiguo Testamento para distinguir, porque como la iglesia de Corinto estaba en medio de una ciudad, o era una ciudad muy importante griega, ellos tenían una influencia acerca de la filosofía muy marcada. Dentro de la filosofía griega, ellos distinguían las cosas que eran materiales y las cosas que eran espirituales y las consideraban irreconciliables. Algo que es espíritu no puede habitar algo que es material. De ahí que negaran la deidad de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, porque consideraban que algo que era espíritu no podía venir a habitar un cuerpo físico, humano, porque lo consideraban corrupto, incompatible con lo espiritual. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y se burlan de él cuando habla de la resurrección? Que llegan y le dicen, es otro palabrero hablando de la resurrección. Ya te oiremos hablar más de esto. Precisamente es por esto, porque el que un cuerpo físico muerto viniera a ocuparlo algo espiritual era completamente fuera de la razón. Pero el apóstol Pablo les recuerda las palabras de Jeremías en el Nuevo Pacto. Habitaré en ellos, habitaré dentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Ahí en Efesios 2:22, acompáñame a Efesios 2:22. Dice el verso, en quien también vosotros sois juntamente edificados para que morada de Dios en el Espíritu. Y esta palabra hogar o morada, de que somos morada del Espíritu, se utiliza para designar un lugar donde un individuo o donde una persona habita, creando una sensación de seguridad y calma. Y fíjate, aquí en mis notas yo puse esta sensación se debe diferenciar del concepto de casa, que sencillamente se refiere a una vivienda física, algo físico, algo que está ahí, donde una persona simplemente vive. Pero el que seamos morada del Espíritu Santo, que Dios habite en nosotros, se utiliza para designar esa sensación de seguridad y calma. El Espíritu Santo reposa sobre el creyente. Hemos sido copartícipes de la naturaleza divina, escribe el apóstol Pablo. Entonces, esta es una realidad y una promesa que ha sido cumplida y que tú puedes experimentar únicamente mediante la santificación, que Dios habita en nosotros. Y número 2, Dios anda con nosotros. Allí en el pasaje dice, andaré con ellos. Y es que la presencia activa de Dios con su pueblo, esta relación colectiva, es algo que de lo que debemos de estar conscientes en cada momento de nuestra vida. Él no es un mero concepto que debe de estar presente en nosotros como valores éticos o valores morales o una simple forma en la que nos comportamos,
sino que la iglesia y nosotros como creyentes debemos de estar conscientes, hermanos, que Dios anda entre nosotros. Dios se manifiesta entre nosotros. Escribió el autor de los Salmos que Dios anda en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando estamos cantando, cuando nos reunimos, tú tienes que estar consciente de que Dios no solamente habita en ti por su Espíritu Santo, sino que Dios anda en medio de nosotros. Nos acompaña de una manera real. Y esto es una bendición para todos los creyentes, saber, y escucha esto, saber que en medio de este proceso de santificación, tú no te encuentras solo. O sea, Dios no te apartó, te dejó y dijo, pues órale, mijo, échale ganas a ser santo. No, te dio su Espíritu Santo y en cada decisión que tú tomas, en cada camino que tú eliges, Él anda contigo, Él anda con su iglesia. Y el apóstol Pablo mismo ya les había escrito esto algo parecido a los Corintios. Acompáñame en Primera de Corintios, en la primera carta, en el capítulo 14, en el verso 24, el apóstol Pablo, hablando respecto a los dones y trayendo dirección de cómo administrar los dones del Espíritu Santo, les escribe lo siguiente: si todos profetizan y entra un incrédulo o alguien sin ese don, por todos es convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Él se postrará, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Declarando que de verdad Dios está entre vosotros. Entonces podemos ver cómo hay estas realidades, promesas cumplidas que trae consigo esta santificación de que Dios anda y que Dios habita con nosotros. Escribió San Agustín en una de sus libros, dice lo siguiente: Dios no manda cosas imposibles. Por si a lo mejor esta idea que el apóstol Pablo, y no a lo mejor, sino que estas ideas que el apóstol Pablo, este nivel al que las eleva, a lo mejor nos parecen un poco imposibles. Pero dice San Agustín que Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña que hagas cuanto puedes y a que pidas lo que no puedes para que puedas. Otra vez, porque yo cuando lo leí también así como que no le agarraba. Dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar, número 1, te enseña a que hagas cuanto puedes. Y número 2, Él te enseña para que pidas por lo que no puedes para que puedas. ¿Sí? Esta es la esperanza que tenemos nosotros en este proceso de santificación, que el Señor nos ha tomado y anda con nosotros. Y mira esta realidad o esta promesa que el Señor trae por medio del apóstol Pablo ahí en nuestro pasaje. Y como te digo, lo lleva a un nivel más personal y les dice lo siguiente: seré su Dios, ahí en el pasaje. Verso 16. Dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El constante llamado de los profetas en el Antiguo Testamento a la integridad en la adoración, abandonar la idolatría, no era, otra vez, un llamado evangelístico, o no al menos como nosotros pudiéramos entenderlo el día de hoy. Y el enfoque o el propósito del apóstol Pablo es el mismo. No está llamando a los falsos maestros o a los incrédulos a convertirse o a considerar la oferta de Dios en el evangelio de que se conviertan y de que le adoren. Él está
apelando al cumplimiento de esta promesa como una realidad ya cumplida, en la que aquellos que ya son creyentes, ya son salvos. No nos olvidemos, que aquellos que ya son salvos tienen un Dios y le pertenecen a alguien. Tienen un Dios y le pertenecen a alguien. Este único Dios verdadero, el único Dios, este Dios poderoso, les ha declarado que le pertenecen y les ha declarado que Él es su Dios. Para esto Dios los ha escogido porque Él desea santificarnos para que seamos su pueblo y para que le pertenezcamos a Él. Y si tú vienes de leer Malaquías en el Antiguo Testamento, en el plan bíblico de lectura, tú te vas a dar cuenta de esto. Jehová Dios reclamándole a su pueblo: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi respeto? ¿Sí? ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Dónde está la adoración que yo merezco? Yo soy su Dios. Y acompáñame ahí en Malaquías 3:16. Dios, hermanos, se ha convertido para nosotros los creyentes nuestro objeto de adoración. Nuestro único objeto de adoración y el único propósito por el cual podemos entregar nuestras vidas. Mira lo que dice el verso 16. Dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y en el verso 17 dice: y ellos serán míos. ¿Quién dice? Dice el Señor de los ejércitos: en el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. El Señor te ha escogido y te ha tomado para habitar en ti, para habitar en nosotros como su iglesia, para andar entre nosotros, para que le pertenezcamos y para que Él sea nuestro Dios. Y estas tres promesas o estas tres realidades en las que ya vivimos, una vez más, no son solamente un concepto. No es algo en lo que tú puedes solamente pensar o meditar, sino que estas tres promesas y realidades, ¿te acuerdas cuando vimos el conocimiento de Dios? Tienen que tener un efecto en nuestra vida también. Se ven, se viven. Y de hecho, así se llama la serie, Viviendo el conocimiento de Dios. Estas realidades traen como consecuencia lo siguiente. Y mira, acompáñame ahí en nuestro pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1. El apóstol Pablo, aunque parece que aquí termina su exposición, más bien esa es como que la base desde donde él parte para estas promesas. Y les dice: miren, por tanto, teniendo estas promesas, fíjate bien, por tanto, como resultado de estas promesas que acabamos de mencionar, dice lo siguiente: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Estas promesas, lo que el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia es: espero que mediante la exposición de estas tres promesas y estas tres realidades haya un efecto en sus vidas. ¿Cuál?
limpiarse de toda inmundicia de carne y del espíritu. Y eso tiene que ver con la santificación. Limpiarte o apartarte para el Señor. Y unos versos más atrás, de ahí donde vamos, en el 16, después de estas promesas, avanza el apóstol Pablo en el verso 17 y él hace lo que yo puse aquí como un llamado a la santidad. Un llamado a ser santos, dice el verso. Por lo tanto, salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Por lo tanto que encontramos es una exhortación que el apóstol Pablo hace apelando a estas realidades anteriores. Él está diciendo que como resultado de todo lo anterior tenemos que hacer estas tres cosas. Estos mandamientos también provienen del Antiguo Testamento. Fueron dados al pueblo de Israel mientras estaba cautivo en Babilonia, donde los profetas, como ya lo vimos y ya lo dijimos, hacen un constante llamado al pueblo a mantenerse conscientes de quién o quiénes son ellos y al Dios al que ellos sirven y al Dios al que ellos adoran, aún en medio de la vida entre un pueblo pagano. Ellos no deberían unirse ni comprometer sus principios espirituales ni el propósito de su vida. Por lo tanto, pues, el apóstol Pablo está diciendo, como resultado de todas estas o de estas tres promesas y realidades en la que la iglesia vive, en la que cada creyente ya está caminando, número uno, salir del medio de ellos. La idea de salir del medio de ellos tiene que ver con estar conscientes del mundo que nos rodea. Ya vivimos en él, ya estamos en él. Cuando tú vas a la escuela, cuando tú vas al trabajo, cuando te diriges a algún lugar, tú debes de estar consciente que vivimos en un mundo caído, en un mundo que tiene estas 5 características. Vive en obscuridad, son incrédulos y viven adorándose a sí mismos en idolatría. Y lo que esta idea de salir nos presenta es que tú estés consciente de a quién tú le perteneces, de a quién tú tienes que servirle. En Mateo 5:14, Jesús mismo oró por sus discípulos diciendo lo siguiente y rogando lo siguiente: no te pido que los quites, en Juan 17:15, Juan 17:15, en esta oración por sus discípulos, el Señor Jesús dice, no te ruego porque los saques del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Y de nueva cuenta, salir no es un llamado a un exilio cultural. No es un llamado a que tú encierres a tus hijos en la casa y no los dejes, ¿por qué? Compartir con otros niños en la escuela, que tú cuando vas a tomar tus alimentos en el trabajo, te vayas a comer allá a la banqueta. ¿Por qué? Porque es que en el comedor hay puro incrédulo, se sienten las tinieblas y el Señor me ha llamado a salir del medio de ellos. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que tú no comprometas tus principios y el propósito de tu vida para el cual el Señor, escucha bien, te ha apartado. Esto es lo glorioso. El Señor mismo te ha apartado. No es algo que tú produciste. Y el apóstol Pablo, conociendo a la iglesia, ¿cómo es? Acompáñame en 1 Corintios 5, 9, 13.
Mira lo que dice en el 9. Dice, en mi carta yo les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y mira la aclaración, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo, sino que en efecto yo les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese que ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque estas personas, estos falsos que habían entrado a la iglesia, estaban, o sea, mira, no sé tú, pero en el transcurso de mi vida cristiana, cuando estaba en la escuela y en varios trabajos que he tenido, hay una constante que cuando la gente sabe que tú eres cristiano, los incrédulos generalmente dicen, pues vamos a tomar. No, pero pues al hermano hay que traerle una fresca, ¿no? O alguien está contando algo ahí sucio, inmoral, y ahí viene el cristiano, ¿no? Pero uno de los peligros de estos falsos maestros es que ellos se consideraban y le decían a la iglesia que eran cristianos y vivían de esta forma dentro de la iglesia, inmorales, ávaros, idólatras, y el problema era que la iglesia se estaba uniendo a ellos y estaba desviando su propósito de santificación y se estaban uniendo a estas personas. Y el apóstol Pablo les dice, salgan del medio de ellos. Salgan, ni siquiera coman con ellos. Y avanzando en esta idea y en esta distinción, el apóstol Pablo distingue salgan con apártense de ellos. Salir y apartados. ¿Por qué? Porque ya una vez fuera del modelo de vida mundano, nos encontramos en este nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, donde ya tenemos el temor de Dios y su Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y escucha, Él te capacita no solamente para apartarte, Él nos capacita para evitar todo lo que tiene que ver con este sistema o con este mundo caído. Él te capacita para que tú puedas, acuérdate, en este proceso de santificación, tú tienes esperanza de que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a todo entendimiento, y tú puedes hacer una cosa que es evitar, apartarte de ese modelo de vida. Y otra vez, no es un llamado a una vida aislada, de salir de la tecnología o de la sociedad, sino que es un llamado a separarnos para el propósito de vida para el cual se nos ha escogido y distinguirnos del propósito o del modelo de vida que siguen los incrédulos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer? Suena bonito, ¿no? O sea, no sé tú, pero esto llena de esperanza. Y dice uno, wow, qué obra tan maravillosa ha hecho el Señor en mi vida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Acompáñame a Romanos 16, 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Les dice, les ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que aprendisteis y que os apartéis de ellos. El llamado del apóstol Pablo a la iglesia es encuéntrate vigilante. Está atento. El Espíritu Santo te ha dado discernimiento para que tú camines atento a estas personas o a este estilo de vida.
Acompáñame ahí a Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 2:19. Mira, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no obstante, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Fíjate bien, tenemos este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y si tú quieres un estándar de cómo te puedes apartar y cómo puedes separar tu vida, acompáñame ahí en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo es más certero, digamos, y ve lo que les escribe. Si tú te preguntas, ¿cómo me puedo apartar? ¿Cómo puedo separar mi vida en esta obra de santificación? Les dice: por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En el 9, lo que habéis aprendido y recibido y oísteis, esto practicar, y el Dios de paz estará con vosotros. En cada cosa que tú te encuentres con esta pregunta, ¿será esta una decisión correcta que yo debo de tomar? ¿Va a glorificar al Señor? ¿Es la decisión correcta en esta obra de separarme del mundo, de apartarme para Dios? Saca tu lista de Filipenses 4:8 y comienza a preguntarte: ¿es verdadero? ¿Es digno? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es honorable? ¿Tiene alguna virtud o merece algún elogio? Porque si no, apártate de eso. Sepárate de eso. Amén. Avanzamos en el pasaje, y en esta obra de santificación encontramos esta tercera cosa que el apóstol Pablo les escribe, este tercer llamado a la santidad, y les dice: el Señor, no toquéis lo inmundo. ¿De dónde viene esta idea de no tocar lo inmundo? Viene directamente del Antiguo Testamento. Cuando reconstruyen el templo, estos profetas, estos sacerdotes que estaban administrando el templo, estaban haciendo, escucha bien, lo que querían con el sacrificio. Estaban haciendo, llevaban los panes, llevaban el vino para administrar el culto en el altar. Y si aquello se caía, si aquello estaba sucio, a ellos simplemente no les interesaba. Y el apóstol Pablo les dice: no toquéis lo inmundo. Es algo práctico, no son solamente conceptos. Y dentro de esto, quizá también te puedas preguntar: ¿cómo puedo aprender a hacer esto? ¿Cómo puedo aprender a separarme del mundo y a no tocar lo inmundo? Romanos 12:2, un pasaje que ya conocemos. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces encontramos estas promesas, estas tres promesas o realidades que ya tenemos, en las que ya vivimos, hermanos, y encontramos que deben de tener un resultado en nuestra vida.
deben de tener un resultado práctico en este llamado a la santidad. Acompáñame ahí, ya estamos terminando. En el verso 7, de donde partimos, en el capítulo 7, verso 1. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Y dice el Señor, o dice, el apóstol Pablo escribe, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Cada vez que tú te encuentras ante una decisión que vas a tomar, ante una relación que vas a iniciar, y con relación no me estoy refiriendo a sencillamente algo sentimental, puede ser una relación de negocios, puede ser una relación laboral, cualquier relación que te pudiéramos considerar, tú te tienes que preguntar lo siguiente: en esta realidad en la que vivo, en estas promesas que Dios ha cumplido en mí, ¿estos 3 llamados a la santidad se cumplen? ¿Voy a separarme para el propósito para el cual el Señor me ha llamado? Porque si no es así, no estás viviendo en este proceso que se llama santificación. El Señor ha puesto su temor en tu corazón para que tú cada vez más puedas perfeccionar esa obra que el Señor está haciendo en nosotros, y para que un día podamos llegar delante del Señor y haber cumplido lo que el Señor mismo nos mandó, que dice ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.